todos los grupos poblacionales. Es la accidente rábico. Para esto nos acompaña nuestra compañera Daniela Guayambuco Casallas, interna de 13º semestre, junior general del programa de pediatría. Entonces, Dani, bienvenida. Muchísimas gracias por darnos el espacio y pues esperamos que nos puedas complementar un poquito más de la información y todos los protocolos que requiere saber cómo tal el accidente rábico. Listo, Andy, gracias. Ahí ven mi pantalla. Sí, Dani. Listo. Entonces, sí, como decía Andy, mi nombre es Daniela Guayambuco, soy interna de 13 semestre y pues ahora vemos como la rabia o lo que conocemos como el accidente rábico. Entonces, digamos que hablando un poco de las referencias que se utilizó, digamos que son como las guías colombianas, pues sobre pues, la atención integral de personas pues agredidas por un animal potencialmente transmisor de rabia, digamos, como que todas hablan como de eso, también hablé como, cogí unos artículos que hablaban más que todo como de la epidemiología, ya en sí como de la fisiopatología de la rabia, su presentación clínica para tenerlo en cuenta, porque claro, el abordaje nos puede llegar al paciente, pero tenemos de saber cómo puede progresar esta enfermedad y también un poco sobre la mordedura de animales y de humanos para hablar un poco más a profundidad del manejo antibiótico y todo. Entonces, bueno, un poco de la introducción, digamos que la rabia es importante reconocer que es una antigua enfermedad zoonótica potencialmente mortal y transmisible producida por el virus rábico. La transmisión al hombre se produce casi exclusivamente por la mordedura de un animal rabioso, que lo abordaremos más adelante. Digamos que el virus de la rabia en sí es un patógeno multihuésped y afecta a todos los animales de sangre caliente, pero digamos que los perros, los carnívoros salvajes como el zorro, el chacal, el lobo y la mangosta, y los mapaches, los tejones, los murciélagos se consideran como las principales reservorios naturales del virus de la rabia. Entonces acá es súper importante como los perros, los gatos y digamos que en algunas zonas tanto del país como a nivel internacional pues digamos los murciélagos. Esta enfermedad pues constituye un problema de salud pública demasiado importante a nivel mundial en más de 150 países y territorios, incluida la India. Y digamos que en países ya en desarrollo los caninos, especialmente obviamente los perros, son el principal reservorio de la infección, mientras que algunas especies silvestres ya son como huéspedes en países desarrollados. Digamos que en Colombia circulan dos de las variantes, que es la variante 1 en perros y en zorros, la variante atípica 1, la 3 y la 5 en murciélago, y digamos que los hematófagos y la variante pues 4 en murciélagos insectívoros y la variante 8 en zorrillos. Entonces reconocer que pues hay varias variantes que pues su huésped son ciertos tipos de animales, pero pues reconocerlos pues y la importancia también de el abordaje de un paciente. Entonces, digamos que desde los 80 Colombia y otros países de la región de las Américas se han comprometido, digo, obviamente, a eliminar la rabia transmitida por perros, que es la variante 1, y controlar la rabia silvestre transmitida por murciélagos hematófagos. Digamos que la rabia ocurre en dos ciclos de transmisión, el primero pues en el urbano, donde el canino es el reservorio y el transmisor principal, y el dos es el silvestre, digamos que ya son especies carnívoras y quirópteras que son reservorios y transmisores. Entonces digamos que acá pues lo que les digo, como reconocer obviamente de dónde proviene el animal, pues para reconocer cuál es el riesgo. Entonces, digamos que quirópteras y después murciélagos, por si acaso, que también lo mencionan en algunos artículos. Y en el 2016, digamos que se implementó el plan de eliminación de la rabia humana y transmitida por perros y el control de la rabia silvestre en zonas fronterizas con Venezuela. Un poquito hablando de la historia de la rabia, digamos que al tener en cuenta que, digamos que 2300 años antes de Cristo, digamos en el código babilónico de Exuna, digamos que se descubrió que la rabia era transmitida por perros. Ya en el siglo cuarto antes de Cristo, digamos que Aristóteles encontró el papel de la mordedura de perros rabiosos en la transmisión. Entonces, digamos que es, bueno, ya se tenía en cuenta que era por el perro, pero digamos que era por la mordedura y más si el perro estaba pues como con lo que se decía la rabia. El periodo, digamos, védico, que es de 1500 al 500, pues, antes de Cristo, digamos que en la India, pues, digamos que Aristóteles se describe como en la antigua escritura sagrada, que es Adar Veda, que digamos que ahí ya se describe como en algún lugar como esta enfermedad.
En 1804, digamos que Zinke dice, habla sobre la transmisión por la saliva, que es súper importante, que lo hablaremos más adelante en la fisiopatología, y en el siglo I después de Cristo, digamos que Celso habló ya de un poco más de del papel de los animales salvajes. En 1881 y 1885, digamos que en 81, pues Pasteur descubrió como que este virus tenía un neurotropismo y ya lo hablaremos más adelante, pero pues esto es como lo más importante de tener en cuenta de la rabia. Y también en 1985 como que Pasteur administró la vacuna contra la rabia de Joseph Meister, que había sido mordido por un animal pues que tenía rabia. Remy Lengen y Rafa Bay, digamos que identificaron en 1903 el virus de la rabia y ya pues digamos que de la década de 1940 a 1950, digamos que el virus de la rabia en zorros rojos en la zona de Kaliningrado y se extendió, digamos, a Europa Central y Occidental. Entonces acá ya se habla obviamente un poco de los animales silvestres y cómo se fue extendiendo a otros países. En 1958, perdón, Kisling cultivó el virus de la rabia en un cultivo de tejidos y en 1978, digamos que, bueno, primero en 1971 como la vacuna oral contra la rabia y ya después en Suiza fue la primera como campaña como grande que se hizo pues con la vacunación oral contra la rabia en fauna silvestre. Ya hablando un poco de la epidemiología, digamos que es una virosis zoonótica y tropical desatendida que causa decenas de miles de defunciones al año, el 40% de ellas entre niños menores de 15 años, se habla entre 6 y 12 años. La rabia canina representa una amenaza para, pues digamos, para más de 3.3 mil millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque, digamos, pues todos tienen animales, pero también están como todo la cuestión de animales de la calle, entonces como que la exposición siempre va a estar. La mordedura y los arañazos de perros que causan el 99% de los casos de rabia humano pueden prevenirse vacunando a los perros y evitando su mordedura. Entonces claramente pues la importancia de recordar como la vacuna de los animales y asimismo como pues siento que incentiva las campañas también a los animalitos de la calle. Se estima que la rabia cuesta pues, en unos 8.600 millones al año pues, de dólares y se calcula que cada año fallecen 50.000 personas a causa de esta enfermedad. Digamos que a nivel mundial, digamos que los países, sí, como las zonas más afectadas es Asia y África, con un 99% de los fallecimientos pues, a la actualidad. Digamos que en países o territorios que están libres de la rabia transmitida por perros son Australia, Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Hawái, Oceanía, Finlandia, Islandia, Noruega, perdón, Suecia y Portugal. De eso, obviamente, teniendo en cuenta la de perro. Y pues digamos que ya en otros países, sí, en otros lugares como Europa, Estados Unidos y Canadá, digamos que se ve más la fauna mamífera silvestre. En África, Asia y Latinoamérica, digamos que los perros obviamente son de las zonas urbanas, un 99%, y en animales silvestres en las zonas rurales, como el zorro, los murciélagos, primates, mangostas, chacales y lobos. Perdón. Australia, digamos que y en Europa Occidental se ve como es el problema más en la infección transmitida por murciélagos, más que por otro huésped. Y ya digamos que según un informe de la OMS, alrededor de 50.000 muertes humanas ocurren cada año a nivel mundial, de las cuales 20.000 se estima que ocurren directamente solo en la India por la mordedura de un perro rabioso. Entonces, tener en cuenta pues las zonas endémicas, las zonas en donde está libre de rabia pues como la transmisión de rabia por perros, pero que pueden estar ya más frecuencia otro tipo de, de transmisores. En las Américas, digamos que hay una incidencia reducida en un 9% en humanos y 98% en perros, y en Latinoamérica en 1970 hasta 2001 se logró una reducción del 82% de la transmisión en los perros, y desde el 1995 se han incrementado los casos de infección por el virus de la rabia en humanos transmitida por algunos murciélagos de los géneros Desmodus, Taradia y Artimeus. Entonces, como lo que les digo acá, o es perro o es murciélago, y es por las zonas, y también digamos que en Colombia se pueden ver algunas como lugares turísticos sí, o ciertos lugares en donde hay que tenerlo en cuenta. Y hablando ya de Colombia, para el 2009 la región más crítica, pues digamos que la transmisión fue en costa atlántica. Digamos que
Entre 1999 a 2021 se han identificado solo 43 casos, digamos que la mayoría en la región pacífica y digamos ahí le seguiría la central, atlántica y amazónica. Digamos que las entidades territoriales, 17 casos fueron en Chocó, y digamos que Cundinamarca, Santa Marta y Santander, digamos que cada uno tenía 4 casos, entonces pues digamos que acá la zona pues como afectada fue el Chocó. Y los linajes del ciclo silvestre transmitido por murciélagos. Los últimos casos, digamos, en Santa Marta fueron del 2006 a 2007 y el gato, digamos, hay que tenerlo muy en cuenta porque por sus hábitos de caza variados que incluyen murciélagos constituye un vector como el intermedio más eficiente para pues, la transmisión de la rabia de los quirópteros, que son los murciélagos, a los humanos. Entonces, digamos que en el 2012 se contaron casos en el Rondanillo, pues en Cundinamarca, en algunos pueblos como en municipios como El Colegio, Girardot y Tena, y en el Huila, Neiva y la Argentina. Digamos que en estas tablitas que nos muestra como la guía colombiana, entonces nos habla como de los casos, lo que les digo, como dependiendo de la zona, entonces dónde fue el caso y el año. Realmente fueron hace mucho, pero pues es importante porque se le está haciendo un seguimiento acá hasta el 2021. Y digamos que ya las características sociodemográficas de las personas agredidas, digamos que fueron más en hombres que en mujeres, digamos que con grupos poblacionales de riesgo, las personas desplazadas, el régimen como de aseguramiento era contributivo, el estado socioeconómico bajo, digamos que acá pues también nos habla un poco de esos grupos poblacionales a los que hay que tener como en la mira, por así decirlo. Digamos que el área de recurrencia pues es una cabecera municipal, acá también teniendo en cuenta que son los perros los principales transmisores y que pues es lo que hemos visto como muy frecuente, que todas las personas, casi todas tienen perros y los tienen en la casa. Digamos que acá la frecuencia, digamos que en las edades, tener 2 grupos poblacionales, obviamente entre 1 a 9 años y entre 20 a 29 años. Digamos que importante, como les decía, como menores de 15 años, pero digamos acá tener en cuenta como que también entre 10 y 19 y ya personas también mayores. Digamos que la zona, como les hablaba, en Chocó, que fueron la mayoría de casos que se presentaron, y acá otra tablita pues nos habla como cuál fue el tipo de lesión. Todo esto digamos que lo vamos a tener muy, muy, muy en cuenta porque digamos que esto es un evento pues digamos que se llama el evento agresiones por animales potencialmente transmisores de la rabia y que se notifica de manera obligatoria con la ficha pues del Instituto Nacional que es el código 300 y se notifica al civila y de manera obligatoria. Entonces todos estos datos te lo van a pedir pues como que están en esa ficha también, entonces tenerlo en cuenta. Entonces obviamente fue más predominante la mordedura que otra agresión, no fue provocada, fue una única lesión, fue la mayoría superficiales y digamos que las zonas en donde fue más afectado fue sí, manos y dedos y miembros inferiores. Digamos que el animal, pues la especie, pues el perro, y digamos que el vacunado, la mayoría eran desconocidos. Pero digamos que si comparamos también, si estaban vacunados, también es un importante número de los casos. Ya hablando un poco como el carnet de vacuna, muchos pues no contaban. Y al momento de la agresión, pues la mayoría estaba sin signos de rabia, que lo veremos un poco más adelante. Al momento de la consulta, el animal estaba vivo y digamos que la ubicación, pues esto es demasiado bueno, que era observable y digamos que el tipo de exposición al tener mucha relación, aunque digamos está como entre los dos, exposición leve a no exposición, pues es importante aparecer en la exposición es porque el animal fue observable. El suero antirrábico no se aplicó en la mayoría de los casos y la vacuna, digamos que pues no se completó. Acá tener en cuenta que ahorita que lo hablaremos, pues es un esquema pues no tan largo, pero pues que requiere pues que vaya y se lo aplique, entonces puede que no se haya completado. Y digamos que datos del tratamiento, pues digamos que la mayoría pues hubo un lavado de la herida con agua y jabón. Entonces, hablando un poco de la etiología, digamos que el virus de la rabia, pues pertenece al grupo de Lisavirus de la familia Rhabdoviridae, que es un genotipo 1 en forma de bala, si vemos la imagen, que mide entre 130 a 200
unidades y consta de una cadena de ARN. Entonces, tenerlo súper importante, digamos que tiene una envoltura lípida, perdón, y 5 proteínas que son demasiado fundamentales. Entonces, está la glicoproteína, las proteínas de matrices 1 y 2, la fosfoproteína y la nucleoproteína, nucleocápside y la transcriptasa. Entonces, de acá que hay que tener en cuenta que la glicoproteína es el mayor componente antigénico, que es el que nos va a hacer la formación de anticuerpos neutralizantes que confieren esta inmunidad. La nucleoproteína tiene un papel crítico en la replicación, transcripción y también exhibe la actividad de precipitación, fijación del complemento y pues digamos que importante diagnóstico e identificación del virus. Entonces, la glicoproteína nos da ese componente antigénico, pues la nucleoproteína nos ayuda al diagnóstico e identificación. Digamos que ya las proteínas M, las de matriz, pues ayuda al ensamblaje y gemación pues, del virus. La proteína P participa en la inducción de la inmunidad innata y la G, pues lo que ya les hablaba, como que es importante papel antigénico. Digamos que hay 6 virus restantes llamados relacionados con la rabia, que es el virus del murciélago de Lagos, virus de Mocola, el virus Duven-H, el lisavirus 1 y 2 del murciélago europeo y el genotipo 7, que es el murciélago australiano. Entonces, tenerlos en cuenta como otros tipos de variantes del virus. Perdón, acá, listo. Entonces, digamos que hablando que de este mismo agente, digamos que existen 2 ciclos de la transmisión de la rabia, lo que les hablaba, el urbano o el silvestre. El urbano, pues digamos que donde los principales pues transmisores son los perros y ocasionalmente como otro tipo de animales domésticos. Y los silvestres, pues más que todo, los murciélagos. En Colombia, digamos, se identificado varias variantes, lo que digo, 1, recordarla, la del perro, la 3 y 5, murciélagos hematófago, y la 4, otro tipo de murciélago, y el 8, el zorro. El modo de transmisión, digamos que la salida por la mordedura, arañazo, la medura de mucosa o digamos que la medura de piel pero lesionada. No es que si lo lame y pues no tengo nada, me va a contagiar, pues no va a ser así. Contacto de la piel lesionada o mucosa de una persona con secreciones bucofaringeas, material biológico de necropsia o superficies óseas en contacto con tejido de casos de rabia en animales. Entonces, toda esta exposición y todo este riesgo, pues en pacientes que tengan como esta pues que sí, como que tengan contacto con un material pues que esté contaminado. Y digamos que también se habla como de trasplantes infectados y algunos hablan como también a nivel respiratorio. El periodo de incubación entonces es variable de 10 a 60 días, pero puede ser de 1 o más años. Digamos que depende obviamente de la cantidad de virus que se inoculó y asimismo de las placas motoras que haya en el lugar de la herida y la proximidad de la entrada al sistema nervioso central. Ahorita lo veremos un poco cómo esta fisiopatología eh, como a nivel de, sí, como del sistema nervioso central, como una propagación centrípeta y centrífuga. Entonces el periodo de transmisibilidad también, digamos, de incubación, ya vemos, de 10 a 60 días hasta años, y el periodo de transmisibilidad inicia entre el tercer a 5 días antes del comienzo de los primeros signos o síntomas. Digamos que los perros pueden ser incluso mayor a 5 días y finaliza con el fallecimiento del sujeto o el animal infectado. Digamos que la susceptibilidad, digamos que los animales o los humanos hemotermos son susceptibles de adquirir la enfermedad. Entonces, esta temperatura también nos abarca demasiado. Y digamos que el riesgo puede variar por el estado inmunológico, la especie, el tamaño del inóculo y las características de la cepa. Los reservorios, digamos que en zonas urbanas, los animales de compañía, perros, gatos, en zonas rurales pueden ser toros, vacas y búfalos, o digamos caballos, asnos y mulas. Y en zonas poco habitadas, digamos que apartadas, digamos ya los murciélagos, los zorros y los zorrillos. Entonces, tener como en cuenta esos 3 lugares. Hablando un poquito ya como de la fisiopatología, entonces digamos si vemos pues ambas gráficas, entonces en el virus va a ingresar al cuerpo, entonces ya sea pues ya por alguna de las maneras que les dije, como una mordedura o como como el rasguño o pues una lamedura en una piel afectada. Digamos que la mordedura pues puede resultar en la inoculación de la saliva infectada a tejidos subcutáneos y a músculos. Digamos que ahí ya inicia como la replicación del tejido muscular mordido, donde el virus de la rabia se une a los receptores nicotínicos de acetilcolina. Entonces acá lo más importante, entonces digamos si tenemos un animal infectado, va a ser la mordedura y va digamos que por la salida que hace el medio de transmisión, digamos que va primero que todo como a la lesión pues a nivel del subcutáneo, músculo, y ahí ya se va a unir a los receptores nicotínicos de acetilcolina.
en la unión neuromuscular. Después de esto, logra ingresar al sistema nervioso central por propagación centrípeta. Entonces, digamos que esta propagación, digamos que sea en los músculos infectados, digamos que ocurre solo una vía motora y está mediada exclusivamente por una transferencia transneuronal retrógrada. Entonces, digamos que esto comienza 2 días después de la captación de las, como esas placas terminales motoras y, digamos, avanza a alta velocidad. Entonces, hay que tener muy en cuenta que acá puede, pues, ser, pues, digamos que obviamente depende, pero pues puede ser progresivo. Entonces, ¿qué pasa? A nivel, lo que le digo, todo motor se va, digamos que por las interneuronas espinales conectadas como a los ganglios de la raíz dorsal ipsilateral, entonces pues, digamos que van a llegar como a la raíz dorsal de la médula espinal. Entonces digamos que acá pues ya va a haber como un contacto a nivel del sistema, pues como, sí, pues hacer una propagación o un transporte axonal rápido retrógrado a una velocidad aproximadamente entre 50 perdón, a 100 nanómetros por día. El virus se propaga posteriormente desde el sistema nervioso central de forma centrífuga a través, digamos que ya subió de manera centrípeta, ahora va a extenderse de manera centrífuga a través de vías neuronales. Acá puede afectar el sistema nervioso parasimpático, responsable de la infección de las glándulas salivales, ya a la piel, el corazón y diversos órganos. Y digamos que acá pues ya se reconoce como que afecta obviamente, digamos a nivel central, el hipocampo y el cerebelo, y digamos que ya pues múltiples organismos. Entonces digamos si vemos la otra gráfica, como a través de los pasos no podemos guiar la inoculación del virus, la replicación del virus en el músculo, en las placas, uniéndose a los receptores nicotínicos de la acetilcolina y esto propagándose a nivel como sí, como de los receptores, y esto se propaga a los axones como de los nervios periféricos por medio del transporte axónico rápido retrógrado, lo que genera ya la replicación como de neuronas motores de la médula espinal y ganglios locales, que esto pues ya nos lleva como a la infección de neuronas a nivel cerebral y ya pues la propagación como a otros tejidos. Entonces ya que es importante tener las manifestaciones clínicas, obviamente es cuando ya la enfermedad se instauró, entonces digamos que es una enfermedad viral zoonótica responsable pues, de una encefalitis progresiva aguda y digamos que se caracteriza por el desarrollo de síntomas nerviosos fatales, graves que conducen a lo peor, que es parálisis y muerte. Entonces digamos que nos dividen como la fase prodrómica, excitación o furiosa o hiperalética o muda. Entonces digamos que la prodrómica podemos ver los síntomas inespecíficos como malestar, como muy generales, malestar, anorexia, irritabilidad, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, tos, o sea, todo lo que puede tener cualquier enfermedad. Y digamos que también puede generar ocasionalmente parestesis o prurito en el sitio de la herida de la mordedura curada, que generalmente dura entre 2 a 10 días, esta fase prodrómica. Después hablan como de la hiperexcitabilidad, que es la, pues, como en la fase de excitación, disfunciones autonómicas como hipersalivación, piloerección, arritmias cardíacas, espasmos fóbicos como digamos acá, súper importante, la hidrofobia, que ocurre entre un 50-80%, y la aerofobia. Entonces, digamos que también puede presentar alucinaciones, delirios, y pues digamos que puede durar entre 2 a 7 días. Entonces, es importante acá, hidrofobia, la aerofobia, y como piensen cuando uno, digamos, ahorita les tengo una tablita también como de los síntomas de los animales para reconocer si tienen signos de rabia, pero es como piensen en un animal con rabia, o sea, que se le bota la saliva, que aparece como todo histérico en todo momento, entonces recordar eso. Y la base paralítica, digamos que ocurre, digamos que es muy corta o ausente y se caracteriza por la descoordinación muscular progresiva, parálisis, coma y muerte. Existe una presentación de declaración obligatoria de 4 patrones que incluye la parálisis flácida, la cuadriplegia, la mielitis transversa y una forma ascendente que simula el síndrome de Guillain-Barré. Esta puede durar entre 1 a 10 días. Si ven, todos duran muy poquito, entonces por eso es una encefalitis progresiva aguda. Digamos que acá la definición de los casos, digamos que en la rabia humana, un caso probable es que una persona esté expuesta al virus de la rabia, ya sea por agresiones que ya vimos, por un animal potencialmente transmisor de rabia, o en el caso que haya estado en contacto con material biológico infectado,
pues digamos que es importante. Y digamos que tener presente como todo lo que ya hablamos. Entonces, la mordedura y todos los signos, sensación de angustia, ansiedad, hiperactividad, fiebre, cefalea, irritabilidad, digamos que sentimientos de violencia, deseo de atacar, periodos de hiperexcitabilidad, hidrofobia, paresia, parálisis o parestesia. Y como todo, todas las fases, como cada síntoma. Un caso confirmado, pues es que ya, pues digamos que por inmunofluorescencia directa, positiva pues para rabia, una prueba biológica positiva para rabia, y digamos que otros estudios como con reporte de encefalitis aguda y los cuerpos de Negri, que son unas inclusiones citoplasmáticas que se ven a nivel cerebral, digamos que esto ya es como muy histológico, pero son casi patognomónicas de la rabia. Y digamos que la detención como a nivel viral de virus de la rabia por inmunohistoquímica y por titulación de anticuerpos neutralizantes. Digamos que acá, pues, que sean iguales o superiores a 0.5 unidades mililitro en un suero o líquido cefalorraquídeo. Y digamos que caso descartado, pues que ninguna de las anteriores. Y digamos que lo de la rabia de perros, para que nosotros lo tengamos en cuenta, es como que sea un perro gato vacunado o no contra el virus. Y digamos que al momento de la agresión, en la consulta o la atención, o digamos que lo hablaremos más adelante, que sean perros que se puedan observar en los 10 días posteriores a la agresión, que presenta alguno de los signos de inapetencia. Digamos que acá hablaba muy importante de que si el perro era muy cariñoso y se vuelve agresivo, o al revés, era muy agresivo y se vuelve cariñoso, es un signo que nos puede preocupar. Nerviosismo, inquietud, irritabilidad, pelo erizado, digamos que un enroquecimiento del ladrido, cambios del comportamiento, digamos que obviamente episodios de agresividad, también presentan obviamente la aerofobia, la celorrea, la hiperactividad, y digamos que todos estos movimientos y como en algún momento van a presentar ya como parálisis de diferentes grupos musculares que pueden generar esta como la mandíbula caída, la salivación. Entonces, pues también tenerlo importante en eso y obviamente caso confirmado, pues que se detecte en el animal. Digamos que tener en cuenta algunas definiciones. La agresión son heridas causadas por mordeduras o arañazos, cualquiera que sea su número, extensión o profundidad, en cualquier parte del cuerpo de una persona ocasionado por un animal potencialmente transmisor de rabia. Digamos que el contacto, todo contacto de piel lesionada o mucosa de una persona con secreciones mucofaringias, el material biológico o de necropsia, o que ya han estado como expuesto a tejido nervioso que tenga pues ya confirmado el diagnóstico de rabia. Y el contacto humano, que es el contacto directo de mucosas o de piel lesionada o no, con la saliva, secreciones y lo mismo pues de una persona. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Digamos que al analizar los factores para definir la conducta, entonces, primero, la especie y la característica del animal agresor. Entonces, digamos que en nuestro medio, lo que les hablaba, el perro, el gato y los murciélagos. Entonces, pero pues tenemos que tener en cuenta otro tipo de animales como el murciélago y los zorros. Y digamos que es importante al momento de la consulta saber dónde está el animal. Después vamos a tener eh, digamos, las circunstancias en que ocurrió la agresión. Entonces, digamos, si fue provocada o no provocada. En la provocada, digamos que es la manipulación inadecuada durante un examen físico o, digamos, la vacunación del animal, el ingreso de una persona desconocida para el animal a su territorio, intentó acercarse o coger al cachorro de una hembra en lactancia, imprudencia como al aproximarse al animal cuando está alimentando, pisar o agredir voluntariamente voluntaria o involuntariamente, descuido en el manejo del animal herido o enfermo, perdón, interferir a la pareja en celo, pues digamos que amenazarlo y producir como ruidos o movimientos que los exciten demasiado. Y las no provocadas, digamos que es cuando un animal huye normalmente del hombre, que ocurre, digamos, en horas inusitadas, digamos que acá un ejemplo que daba la guía es un murciélago que vuela de día o que se deja capturar fácilmente, y por aquellos que son atropellados. El estado de vacunación, entonces tener como la vacunación vigente certificada, el cambio de vacunas, el estado también de la persona, si se vacuna alguna vez pues con la vacuna antirrábica o no, y la localización y el tipo de agresión. Entonces acá es muy importante localizarlo anatómicamente, si fue en la cabeza, la cara, el cuello, tronco, extremidades o mucosas. Identificar cuál fue el tipo de contacto, la mordedura, arañazo, rasguño, la medura, entonces todo. Tipo de secreción o tejidos, digamos que fue saliva, lágrimas, secreciones nasales o traqueobronquiales y líquido cefalorraquídeo.
cómo está la piel cuando nosotros lo examinamos, si está abierta, si hay erosiones superficiales, quemaduras o mordeduras, o el contacto con membranas de mucosa como la oral o la conjuntiva. Y indagar pues, sobre medidas de protección personal en casos de personas que están expuestas a tejidos. Listo, entonces acá lo que vamos, esto es lo más importante y lo que va a tener más pues para que lo tengan en cuenta, eh, es tener en cuenta si el paciente, si él fue no exposición, exposición leve o exposición grave. Entonces, no exposición es cuando cualquier lesión de las que ya hablamos fue ocasionada por un animal que fue un perro o un gato observable sin signos o síntomas de rabia. Digamos que acá también hablan de pequeños roedores que no son transmisores de rabia, pero pues que puede ocasionar, puede pasar y nos puede llegar a la consulta, pero que no hay exposición, que es la rata, el ratón, el hámster, la ardilla, el cuyo, el conejo. Digamos que un contacto con saliva o tejido nervioso con piel intacta. Lo que les decía, que a mí me lama el perrito y después salió con rabia, pues no. O sea, si yo no tengo nada en la piel, no. La exposición leve es una lesión única, o ya sea en tronco, en miembros superiores o en inferiores, que sea de la mano hacia arriba, literal, causada por mordedura, arañazo por un perro que es no observable o desconocido. La exposición grave, tenemos tres escenarios. La primera, que son lesión ya sea múltiple en cualquier área del cuerpo o una lesión única, ya sea en cabeza, cuello, manos o dedos causada por una mordedura, un arañazo o una lamedura de mucosas ocasionadas por el animal, perro o gato que no sea observable o desconocido, o que sea una lesión eh, por mordedura o la medura pues, como de la lesión o mucosa, sin importar el número o citonómico, anatómico en paciente, pues, pues en casos de animales con signos o síntomas de rabia, o que sea con signos o síntomas de rabia durante los 10 días posterior al suceso, pero en los 10 días en que se realiza la observación. ¿Qué otra exposición grave sí o sí, así sea chiquita, grande, en el tronco, lesión causada por mordedura o arañazo o cualquier cosa sin importar su localización, su número de un animal silvestre, murciélago, mico, zorro, chigüiro, todos esos? Y el riesgo laboral es contacto de piel lesionada o mucosas, ya sea por un animal, un perro, gato, vaca, con rabia confirmada. Y el contacto con mucosas con aerosoles en ambientes de laboratorio, digamos que ya sean en cadenas de murciélagos con altas concentraciones del virus. ¿Qué vamos a hacer como el abordaje inicial? También lo vamos a dividir, depende de cómo lo clasificamos. Entonces, la no exposición, lo que vamos a hacer es una atención inicial, una historia clínica completa, todos los datos que requerimos para también nuestra ficha, y lavar la herida con agua, me quedó mal, y jabón. Entonces, digamos que hablaremos un poquito ahorita de cada medida. Evitar las suturas, digamos que si es necesario, desea que se utilicen puntos de afrontamiento, y obviamente depende del caso, depende de la extensión de la mordedura. Considere el uso de toxoide tetánico y antibióticos, ya también lo hablaremos, y diligenciar la ficha. En la exposición leve, la atención inicial es lo mismo, y el tratamiento específico es el esquema de la vacuna antirrábica según, pues, que son las 5 dosis, que es el día 0, 3, 7, 14 y 30. La exposición grave, la atención inicial es lo mismo. Y el específico acá que hay que formular la inmunoglobulina antirrábica independientemente del tiempo ocurrida la lesión o la agresión, y tener en cuenta lo que vamos a ver más adelante. Realizar las pruebas de sensibilidad, ya sea la puntura o la y la intradérmica, y en caso de ser positiva hay que realizar desensibilización. No es, o sea, como lo veremos, no es una opción no aplicar la inmunoglobulina. Considerar como el uso de antihistamínicos antes de la aplicación, y tenemos los dos sueros, el heterólogo o el homólogo, que las dosis cambian dependiendo. Realmente esto en adultos y en niños es igual. Y formular la vacuna según el esquema igual. Vamos a tener entonces los cuidados de la herida. Entonces, el lavado de la herida con abundante agua y jabón. Entonces, digamos que se usan como jabones, ahí diría como hasta el de lavar la ropa, el de detergente, y digamos cómo se deben de hacer estos lavados. No es solo, agüita y jamón con una sola vez, no. Se hace se deben de hacer 3 lavados mínimo,
y cada lavado debe ser de 5 minutos, debe ser a chorro hasta garantizar como la limpieza total de la herida. Eso con respecto al lavado. Digamos, se puede aplicar un agente virucida tipo amonio cuaternario, soluciones yodadas, alcohol o agua oxigenada. Sí se puede aplicar. Y digamos que se puede aplicar lo que hablaremos adelante como la profilaxis antitetánica y medidas para evitar las infecciones, pero acá no es infección contra la rabia, sino es infecciones de la piel o dependiendo como de los microorganismos de riesgo que nos puede dar el animal. No se deben suturar, lo que les digo, pero no es un juicio, o sea, depende del médico tratante. Se hace en casos excepcionales, digamos que se pueden usar puntos de afrontamiento y acá algo importante es evitar en lo posible que la aguja atraviese el área de la mordedura previa aplicación del suero alrededor de la herida si la clasificación de la exposición así lo indica. Bueno, hablando un poco ya de las inmunoglobulinas antirrábicas, digamos que se aplica una vez en la vida a la misma persona. Entonces vamos a hablar primero de la antirrábica heteróloga o el suero, pues, de equinos inmunizados con virus rábico fijo. Digamos que la concentración de la presentación de 200 a 400, que digamos que en efecto se utiliza 300 unidades mililitro. Y es muy importante verificar la concentración, el tipo de administración, dilución y la vía de aplicación. Digamos que la aplicación lo más pronto posible después de la exposición y se podrá aplicar hasta el séptimo día de iniciar la vacunación y nunca se debe aplicar después de la tercera dosis de la vacuna. Digamos que la dosis recomendada en el heterólogo es de 40 unidades kilogramo en una sola aplicación. La mayoría de esta dosis se debe aplicar alrededor de la sitio de la mordedura y lo que nos queda en la región glútea por vía intramuscular. Digamos, debe conservarse en refrigeración entre 2 a 8 grados centígrados y no se ha reportado, digamos, ninguna reacción anafiláctica grave en las personas, ya que es altamente purificado durante el proceso de fabricación. Entonces, esto es súper bueno, pero aún así, en caso de que sí, ahorita tengo una tablita que les voy a mostrar. Digamos que en este suero, el estudio del paciente, digamos que hay que establecer si ha recibido alguna vez sueros heterólogos, ya sea antirrábico, antidiftérico, antiofídico o antitetánico. Antecedentes, digamos que reacciones alérgicas a medicamentos, algún alimento o algo, y se ha sido desensibilizado anteriormente. Acá digamos que obviamente hay que tener todos los elementos para evitar un paro cardiorrespiratorio, tener nuestro carrito de paro, o al menos una adrenalina por ahí. Y los equipos y elementos necesarios es el suero, alcohol, gasas, digamos que las jeringas de tuberculina desechables con aguja 27, las hipodérmicas de 1 a 5 mililitros y las agujas 22 largas. Lo que les digo, adrenalina, la ampolla de 1 mililitro con contenido de 1 mililitro en cantidad mínima de 10 ampolletas. La hidroxicilina, que son ampolletas de 2 miligramos que contengan de 50 miligramos en 1 mililitro en cantidad mínima de 10. Y digamos que ya hablan de otros medicamentos, pero lo más importante es eso. ¿Qué vamos a hacer? Siempre se va a hacer la prueba de hipersensibilidad, ya sea la puntura y la intradérmica. Entonces, la prueba de puntura se va a hacer en la cara anterior del antebrazo derecho. Entonces, primero se va a desinfectar con alcohol y secar de manera, con gasas de manera cuidadosa. Después se le coloca cuidadosamente una gota de suero antirrábico heterólogo puro sobre la piel del antebrazo con una aguja 22 estéril. Entonces, acá hay que practicar a través de la gota de suero una puntura única y rápida sin que sangre. Permita que actúe durante 20 minutos, perdón, luego secar y lea la prueba. Si la reacción es positiva, proceda a desensibilizar, que ya lo hablaremos cómo se hace, y si la reacción es negativa, realice la prueba intradérmica, como ya hablamos. La mayoría alrededor de la mordedura y lo que quede a nivel intramuscular y la región glútea. Entonces, ¿qué pasa? Se ve la eritema, el pápulo y cualquier no se quiere decir. Si es un eritema menos de 20 y si no hay pápula, es negativo. Si entre 20 o más del eritema y no hay pápula, positivo, y pues digamos que si 20 o más y si hay pápula, ya es positivo, entonces toca desensibilizar. Digamos que ya la aplicación del suero antirrábico en paciente no sensibilizado se hace como se inyecta 100 miligramos de clorhidrato de hidroxicilina o un antihistamínico de acción similar intramuscular y los niños pues se aplica 1 miligramo de peso, pues digamos hay que esperar 10 minutos pues digamos que del mismo medicamento y ya así aplicar el suero en la dosis y por la vía anteriormente indicadas.
Digamos que ya sea la aplicación del suero antirrábico en pacientes sensibilizados. Entonces se inyecta como de manera intramuscular el clorhidrato de hidroxicilina o algún antihistamínico, perdón, esperar 10 minutos para proceder a desensibilizar, aplicando con intervalos de 15 minutos por vía subcutánea, cantidades, digamos, crecientes de diluciones de suero, preparadas de la misma forma que para la prueba intradérmica. Ah, esperen que acá no sé si me quedaría, creo que no. Ah, bueno, digamos que, bueno, antes, bueno, es que esta la parte de sensibilización, pero bueno, una vez digamos que finalizado todo el proceso, que ya lo haya tolerado, se procederá a la aplicación de la dosis de suero indicada, descontando la cantidad ya aplicada para la desensibilización. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se hace? También digamos que ya lo hablo en la parte de la prueba intradérmica, es que, digamos, se coge un 0.1 y se llena hasta 1 de la jeringa. Después se vacía otra vez y se deja 0.1 y se vuelve, digamos, con solución y se vuelve a cargar hasta 1 y ahí sí se vuelve a desechar y se queda 1. Entonces es una dilución por eso en 1, en 100 y se va aplicando como lo dice en la tabla. Entonces de 0.1, después 0.2, en intervalos de 15 minutos hasta lograr la desensibilización y ya. Digamos acá la prueba intradérmica, digamos que lo que les digo es la diluir el suero en 1 en 1000 con una solución salina y es lo que les digo, o sea, es recolectar 0.1 del suero con una jeringa de la de tuberculina y se completa con solución salina hasta 1. Se desecha hasta dejar otra vez 0.1 y se completa otra vez hasta 1 y se desecha hasta 0.1, o sea, se hace la misma 2 veces. ¿Listo? Y digamos que acá lo que pasa es que se hace en la intradérmica es que se aplica en el antebrazo derecho 0.1, lo que ya hablamos de forma intradérmica, de tal manera que se forma una pápula de 5 milímetros, blanca y blanca como en cáscara de naranja. Lo que se hace es un control aproximadamente de 5 centímetros por debajo de la aplicación inicial y se le da a los 20 minutos. Si la reacción es dudosa, se espera otros 15 minutos y si ya esto es dudosa, mejor ponerlo como si fuera positivo y desensibilizar. Entonces, digamos que el negativo es que no haya eritema ni pápula, que la eritema sea menos de 20, no haya pápula, o que sea menor de entre 20 o más, pero que no haya pápula. Si ya es 20, pero el doble del control de la pápula, lo que les digo, 10 es positivo, o ya el triple, 15 de la pápula. ¿Listo? Entonces, es tener en cuenta estos valores. Digamos que ya, bueno, las complicaciones por la aplicación del heterólogo, digamos que entre el 25 al 30% al séptimo y 15º día va a poder presentar como un cuadro de febrícula, malestar general, dolores articulares, que es lo que se llama, y pápulas pruriginosas, que es lo que se llama enfermedad del suero. Acá lo único que se puede dar es acetaminofén y algún antihistamínico. Acá lo que menciona es clorhidrato de difenhidramina. Y digamos que la administración de los corticosteroides está totalmente contraindicada en cualquier persona sometida a este tratamiento antirrábico, porque ustedes saben que los corticosteroides deprimen el sistema nervioso, sí, perdón, como la respuesta inflamatoria, es un inmunosupresor, entonces también puede propagar como la infección y digamos que también puede, pues digamos que eso es lo que más se menciona en la literatura. Digamos que ya lo que les decía, como si ya presenta alguna reacción adversa, digamos que el clorhidrato de hidroxicilina es nuestro mayor como aliado en estos casos. Digamos que ya el otro, que es el homólogo, los frascos vienen de 2,5 a 10 y 10 mililitros, que contienen 150 unidades en cada mililitro. Digamos que lo mismo aplicar preferiblemente inmediato, sino las primeras 72 horas y pues nunca el séptimo día, digamos, como de iniciar la vacunación, o sea, la tercera dosis. La dosis recomendada acá es 20 por el peso y digamos que es lo mismo en la región de la mordedura y el resto en la región glútea. La temperatura de eso es lo mismo y digamos que acá puedes generar reacciones alérgicas locales, sistémicas, que pueden afectar el sistema cardiovascular, respiratorio, variando de reacciones locales leves hasta sistémicas. Ya en la vacunación, entonces tenemos la vacuna que se indica pues en casos de pre y post exposición, digamos que nos podemos vacunar si queremos, no posponer la indicación de la vacunación y porque pues tampoco interrumpirla.
Digamos que las vacunas antirrábicas producidas en cultivos celulares, digamos que es el virus inactivado, propagado en cultivos celulares en presentación líquida o lifolizada con un poder protector mínimo. Digamos que la dosis es 2.5 unidades por dosis vacunante en la región, deltoida de nivel, pues a nivel intramuscular. Acá pues digamos que se prefiere por la cantidad de tejido muscular que hay. Y digamos que los esquemas de vacunación pues tenemos varios. Entonces, posdisposición, que ya hablamos, digamos que sea disposición leve o grave, y digamos que son las 5 dosis, 0, 3, 7 y 14 días. Digamos que si en caso se interrumpe, se tiene que reanudar hasta completar el número total. Digamos que al observar al animal, digamos que no presenta ningún signo de rabia, pues en los casos de que sea desconocido o pues obviamente conocido, se suspenderá si al quinto día, pues digamos que no muestra signos de rabia. Pero pues esto es importante tenerlo en cuenta. El predisposición, como pacientes corren alto riesgo, estos riesgos laborales, y repetido de infección. Y digamos que acá lo único que cambia es que son 3 dosis, 7, 0, 7 y 28. Digamos que está el post-exposición acortado, que son 4 dosis, entonces son 2 dosis el día 0, una dosis al día 7 y entre el día 21 y el día 30, una dosis. ¿Listo? Y la revacunación, digamos, si es un periodo menos de un año, una dosis si es en exposición leve y dosis, y digamos que ya son 3 dosis y su exposición grave, que es 0, 7 y 28 digo. Si es mayor a un año, pues como pues en algún caso son 3 vacunas, eh, los días 8, 7 y 28. Ya si se abandonó el esquema anterior, se realiza el esquema completo y digamos que si hay personas, lo que les digo, que tengan esa exposición permanente, se hace un refuerzo anual. Digamos que la revacunación en pacientes, digamos, como vacunación previa, un refuerzo después de la primera vacunación y titulación de anticuerpos cada 6 meses para revacunación si es inferior a 0.5. Si no, vacunar cada año. O sea, si es mayor a 0.5, se vacuna anual, si no, cada año, cada 2 años, perdón. Y una persona que haya recibido inmunización completa pre o post exposición, 3 o más dosis de vacuna antirrábica, no debe recibir inmunoglobulina antirrábica ante una nueva exposición. Y ya las reacciones asociadas a la vacunación, entonces tenemos las reacciones locales, que digamos que es como eritema, inflamación, que puede persistir por ahí 48 horas y deben ser tratadas con analgésicos y calor local. Y ya unas reacciones generales que pueden generar fiebre, astenia, náuseas, dolor, cefalea y su manejo es sintomático. Digamos que ya el manejo antibiótico que se le da a todos los pacientes, entonces digamos acá estas tablitas me gustaron demasiado porque nos hablan del germen, depende del animal. Entonces si es gato o perro, digamos que el más conocido es la pastorela multocida, entonces que es un cocobacilo gram negativo, aerobio y anaeróbico facultativo. Se presenta en la flora oral del 50% de los perros y aunque el agente patógeno digamos, sí, aunque es el agente patógeno, las infecciones por mordedura en un 20-25% de los casos. Digamos que ya de solo el perro, en estafilococo aureus, el epidermidis, en el gato, pues la Bartonella gensale, y digamos que como tener en cuenta esos microorganismos. Y ya porque el tratamiento de elección de la amoxicilina con el ácido clavulánico es por los tipos de cubrimiento pues, que tienen este antibiótico. Entonces, los de la piel, el aureus, los anaeróbicos, la pastorela multocida y digamos que los que ya vimos, ¿listo? Entonces, digamos que la dosis en niños es de 40 miligramos kilogramo día cada 8 horas, máximo 3 gramos, y es intravenosa en mayores de 3 meses, de 100 a 200 día cada 6 horas. Y ya para terminar, hablamos del tétanos. Acá hay que tener importante que es una infección grave y frecuentemente mortal producida por una neurotoxina del Clostridium tetani y es un bacilo aeróbico estricto formador de esporas, el cual digamos que prolifera tejidos hipóxicos, desvitalizados y contaminados. Entonces, pues, ¿qué puede ser en el caso de nuestros pacientes con mordedura? Digamos, aunque aun cuando la transmisión del tétanos después de una mordedura es extremadamente raro, pero es importante reconocer el estado de vacunación. Entonces, si el paciente no ha recibido, como en los últimos 5 años, el toxoide, es mejor vacunarlos. Y
y ya, y si no ha completado como el esquema, pues también se prefiere vacunarlos. Entonces, digamos que ya para concluir, obviamente esto es como mucha información, pero es como los pasos a seguir. Entonces, la atención en urgencias adecuada, conociendo todo lo de la, pues, qué animal fue, cómo fue pues todo el suceso, tranquilizar al paciente, a su familia, examinar la herida y el resto del cuerpo, hacer la historia clínica completa, hacer el lavado de la herida con agua y con jabón, la aplicación de soluciones yodadas, alcohol o agua oxigenada, no suturar, pero el asterisquito depende del paciente, hacer hemostasis en caso de necesarios, los antibióticos, la vacuna antitetánica, digamos cómo ocurrió la agresión, diligenciar la ficha, si hubo no exposición, lo que ya hablamos, no exposición si es observable, y si no, pues ya se clasifica en leve o en grave, y el tratamiento antirrábico específico, aplicar el suero antirrábico al paciente, supervisar la aplicación de las vacunas antirrábicas y averiguar permanentemente de manera exhaustiva en esos pacientes en donde no fue observable, pero se puede observar el animal durante los 10 días posteriores que no presente ningún síntoma o signos pues de rabia o alteración en el comportamiento. Y ya, y averiguar, digamos, que el resultado de la confirmación diagnóstico de animales fallecidos o sacrificados con muestras enviadas al laboratorio y averiguar, digamos, posibles reacciones tanto de la vacuna como del suero antirrábico, que es la enfermedad del suero, y manejar, pues, estas reacciones adversas. Y ya, eso sería todo, como, pues, un poco amplio, como del accidente rábico. Dani, muchísimas gracias. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta, pero mientras tanto, la verdad, súper buena tu charla y más que este es un tema que todos los que nosotros vamos a hacer rural, pues es un tema que nos preocupa mucho. Y que incluso acá en Bogotá llegan casos que pues uno no sabe qué hacer o cómo enfocarlo porque realmente es un tema que la gente le tiene miedo y pues la gente no sabe cómo manejarlo. Pero súper chévere tu charla, Dani. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andy. Sí, es un tema de verdad que es súper frecuente porque hay que tener en cuenta que los niños son un grupo de riesgo también, pues, pues que sean mordidos por un animal. Obviamente lo más frecuente es un perro, entonces debemos de saber cómo abordarlo, qué vamos a hacer, obviamente tranquilizar a la familia, porque pues así tenga una lesión y no sea exposiciones como usted no le va a hacer nada. Entonces es como también informar demasiado bien sobre el tema. Listo, Dani, creo que no hay preguntas ni nada, entonces yo creo que podemos dar por cerrada la charla. Nuevamente, pues muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por la charla, Dani. Pues esperamos que tengan bonita noche y pues buen inicio de mes. Muchas gracias y gracias a todos por asistir.